Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a hablarles de la crisis que se está viviendo en Europa desde hace un buen tiempo, que sigue teniendo algunos elementos clave y algunos países que son en particular los que están bajo la lupa. Por ejemplo, el caso de Grecia. Exactamente. Grecia es un poco el epicentro de la situación, pero no es lo más problemático, como ya lo hemos dicho aquí en Pensar Economía. En las últimas semanas parece que haber llegado, algunos decían, este es el final de esta tragedia griega, digo, parece que hay algunas medidas, o hubo algunas medidas anunciadas en Europa que tendían a dar una solución básicamente a Grecia para que esto no tuviera un efecto contagio con respecto al resto de las economías. Parece no poder frenarlo, igual esas medidas se han anunciado, se han dado pasos, cada vez que se toma o se hace algún ajuste parece que la situación se calma y sin embargo la crisis avanza. Exactamente, yo creo que el signo de los mercados va a ser de volatilidad, porque hay un día de optimismo tras los anuncios y luego nuevamente hay dudas, hay incertidumbre. Por ejemplo, en el caso de Europa generó expectativas los primeros días de los anuncios, que ahora vamos a explicar, pero después hubo algunas decisiones a nivel de los países. Por ejemplo, la decisión de Grecia, incomprensible para muchos, de decir, bueno, ahora vamos a fijar un referéndum o a celebrar un referéndum para ver si aceptamos estas medidas de ajuste, cuando se hizo el país 4 ajustes fiscales consecutivos o 5 ajustes. Obviamente que esa decisión de Grecia afecta negativamente, lo que pasa en Italia afecta negativamente. Pero vamos a ver más o menos cuál fue la salida, o por lo menos la primera instancia de salida que encontró la Unión Europea para salir de esta situación, para salir que Grecia salga lo mejor posible de esta crisis, con un default, con una cesación de pagos, y no evitar un contagio al resto de los países. Por un lado, quita el 50% de la deuda griega. Los que tienen deuda griega van a recibir el 50%. La mitad de la deuda. ¿En qué condiciones? Eso afecta a los bancos europeos, afecta a bancos estadounidenses y a firmas estadounidenses, que por ejemplo una firma muy importante quebró en los últimos días, muy expuesta a la deuda europea, había apostado a la deuda europea y perdió y tuvo que ir a una liquidación, una empresa muy grande, un fondo muy grande. O sea, vos tenés deuda griega, los bancos tenían fondos, deuda griega, 50%, el resto lo vas a ir cobrando, todavía no se saben las condiciones, pero 50% olvídate de lo que invertiste en deuda griega. Por otro lado, aumento de un fondo de rescate europeo que estaba en 440.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras importantes. Y a nivel de una serie de medidas que se están definiendo, se trata de apalancarlo eso para que esté del orden de 1.5 billones de los nuestros, miles de millones de euros. Y ahí tiene participación, como vamos a ver después, China. China es como la gran cajero del mundo, igual que Japón, y quieren que China participe en este fondo de rescate que garantice algunos bonos de países europeos en problemas, y obviamente que ahí está parte de la solución. Por otro lado, se exigió a los bancos capitalizarse, o sea, mejorar su nivel de capital, pero sin restringir los créditos. Por una solución que pueden tomar los bancos es decir, bueno, nosotros nos capitalizamos, no le prestamos a nadie, y eso obviamente contribuye a la desaceleración económica que está habiendo en Europa, a esa casi recesión que está habiendo en Europa. Ahora vamos a ver justamente lo que son los niveles de deuda en Europa. Vamos a ver desde el año 2001 al año 2011, aquí tenemos en azul, si vemos la pantalla, Grecia. La deuda griega. Al 2011 va a ser 160% del producto de la deuda griega. O sea, todo lo que produce Grecia, más un 60%... Tiene prácticamente 2 años del producto para poder pagar la deuda que tienen hoy. Eso es la situación de Grecia, que es absolutamente insostenible para lo que es la situación de Grecia, porque además los ajustes fiscales lo que llevan es a un menor crecimiento económico. Es como un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso donde los ajustes fiscales van en contra de esa recuperación y obviamente la deuda griega es impagable como está. Pero hay que ver lo que es la deuda italiana, aquí en rojo en la pantalla, que supera el 100%. Italia, que es una economía mucho más importante que la griega, de mucho más volumen en cuanto a producción, es el objetivo ahora de los especuladores y se quiere proteger a Italia. En las últimas horas ha habido un aumento del riesgo de Italia, o sea, los que tienen que prestarle dinero a Italia le cobran más caro, justamente por eso, porque ven que Grecia ya es impagable, o sea, hay una quita de la deuda griega y dice, ¿qué va a pasar ahora con Italia? Una Italia donde Silvio Berlusconi no logra los consensos necesarios para hacer medidas más fuertes de ajuste que le den confianza a los inversores. Y estas medidas que nosotros describimos antes de Europa, todavía la gente las mira. Porque toda medida de este tipo tiene, por supuesto, un costo político. Tampoco se puede ignorar eso y los gobiernos no quieren volverse, digamos, tan impopulares que terminen comprometiendo todo el capital político del sector que en ese momento está gobernando. Claro, ¿no? Eso está en juego también. El tira de afloje está entre esas medidas que tienen que hacer los países y la ayuda que le pueden dar otros países como Alemania, como Francia, como China, que dicen, bueno, nosotros les prestamos dinero, pero ustedes también hagan un esfuerzo. Entonces está en ese tira y afloje y obviamente la decisión de Grecia de poner en plebiscito el ajuste, este último ajuste, tiene que ver con eso.
Vemos en amarillo España. España tiene una situación fiscal más consolidada que lo que son Grecia e Italia, pero tiene, obviamente, y lo hablábamos antes, situaciones de desempleo muy fuerte. Por encima del 20%, una tasa histórica de desempleo en España. Más de 5 millones de personas, pero si uno ve lo que es el nivel de deuda respecto al Producto Bruto Interno, uno ve que la situación de España no es tan comprometida. Sigue siendo comprometida, o por lo menos está en el foco lo que puede ser Irlanda y Portugal, pero también estamos hablando de economías más pequeñas. Ahora vamos a ver en la próxima placa lo que tiene que ver con una situación muy rápida de cuadros y perspectivas. Te digo, por ejemplo, ¿qué pasa en Europa? Europa hoy es la situación de peligro, países al norte de Europa que están un poco mejor, como Alemania, Francia, pero países en lo que tiene que ver con Grecia e Italia, la cuna de la civilización, que están justamente complicando y bastante el asunto con esta situación de tensión. Estados Unidos es un dato positivo, estaría evitando, o ya está evitando una segunda recesión, está mostrando signos de recuperación, mayor gasto de los consumidores en Estados Unidos, o sea que Estados Unidos no sería una carga. Es una carga de mediano plazo porque tienen una deuda y un déficit fiscal muy fuerte, pero lo van a ir de alguna manera enjuagando. Lo van manejando. Lo van manejando con los años, ¿no? Pero la situación económica en Estados Unidos por lo menos no es de casi recesión como es en Europa. Por lo menos ese es un punto positivo. ¿Qué pasa con los mercados emergentes, los grandes motores de crecimiento de los últimos años? China, India, Rusia, Brasil, en cierta medida Argentina. China da muestras de que está, después de crecer muy fuerte, luego de la crisis de 2008, creció fuerte. Las autoridades chinas intentaron decir, bueno, no crezcamos tanto o tan fuerte porque eso tiene impacto sobre la inflación, puede haber burbujas inmobiliarias, burbujas financieras. Pegaron un apretón monetario, algunas medidas que ahora están llevando que alguna gente esté preocupada porque China esté creciendo a un ritmo más lento de lo aconsejable. De lo que lo venía haciendo, claro. Ojo, en el caso de China estamos hablando de 8%. Es un crecimiento chino, estamos hablando siempre de más de 10%. Pero bueno, o sea, China está en el foco a ver cuánto puede aguantar sobre sus espaldas. Porque China, a diferencia de otros países, tiene un nivel de reservas, de ahorro. La gente en China no consume tanto, sino ahorra. Y China hoy es el mayor acreedor de Estados Unidos y es el que le están pidiendo plata hoy para aguantar a Europa. Obviamente, después yo me imagino que todas las islas griegas van a ser de China. Algo va a pasar, pero China hoy es el gran monedero del mundo junto a países como Brasil, que tiene grandes reservas. ¿Qué pasa con Brasil? Lo mismo que con China. Presiones inflacionarias, una desaceleración económica, aunque en el caso de Brasil uno ve todavía signos fuertes en cuanto a los que puede ser el crecimiento. Además, un país que tiene un Juego Olímpico, una Copa Mundial, eso implica ahora estructura muy fuerte. Argentina, fuga de capitales, la gente no confía en el gobierno, confía en el dólar, un gobierno en Argentina que está tomando medidas para controlar esta fuga de capitales, que no va a tener, me parece a mí, no va a tener resultado y va a terminar Argentina, lamentablemente para los intereses de Uruguay, con un dólar más alto y con un ajuste fiscal. Ahora en la próxima, vamos a ver, en la próxima placa, vamos a ver lo que es el crecimiento proyectado. Acá estamos viendo cifras del Fondo Monetario Internacional que tienen que ver con China, Rusia y Brasil. En rojo están lo que es China. Va a crecer, se prevé que en los próximos años, cerca del 10%. O sea, si China sigue con ese crecimiento económico, de alguna manera las demandas de materias primas están aseguradas, más que aseguradas. Lo que importa a Uruguay obviamente está asegurada. Brasil se ve con una cierta desaceleración, pero en niveles cercanos al 3,5-4% de crecimiento. Y Rusia, que es el principal mercado para nuestros carnes, también. O sea que estos países, si no pasa nada raro, estarían tirando del carro de la economía. No creo que puedan llegar todos, o sea, puedan empujar a todo el resto de la economía, pero para Uruguay sería clave. Y por último, vamos a ver lo que está pasando en Uruguay en estos últimos meses. En la última placa, es lo que tiene que ver con la situación de Uruguay. Se han moderado las proyecciones de crecimiento, uno lo ve en las encuestas de Banco Central. Va a crecer la economía menos de 6%, según los economistas. El gobierno prevé todavía un 6% de crecimiento. El dólar ha fluctuado respecto a lo que pasa en Brasil. El dólar en Uruguay tiene que seguir lo que pasa en Brasil. Se va a cerrar el año probablemente, si sigue esta tensión, en torno a 20 pesos. Y si la tensión es peor, capaz que sobre 20 pesos. El gobierno siguió acordando líneas de crédito contingente con organismos de crédito. ¿Qué quiere decir? Tener el dinero ahí, por las dudas, si se cierran los mercados financieros. Hay dinero, no es un préstamo que obliga al gobierno, pero está por ahí, el dinero está ahí. Y lo otro importante, creo, Pepe, que lo vamos a ver en otras ediciones de Pensar Economía, tiene que ver con la confianza al consumidor. Un consumidor que en Uruguay en los últimos años había venido ganando confianza, gastando más en bienes durables. La última encuesta de equipos Mori y de la Universidad Católica mostró en el tercer trimestre del año una caída de la confianza al consumidor de 11,1%. Es una caída importante y una menor predisposición a comprar viviendas, a comprar
bienes durables, lo que puede ser automóviles, lo que muestra que la gente está más cauta. Esta situación de crisis va a ser peor que la de 2008, va a afectar mis ingresos. Además hay algunos datos que muestran que la capacidad de ahorro de las familias se ha reducido, el endeudamiento ha aumentado, incluso esta encuesta, lo vamos a ver más adelante en otra edición, lo vamos a ver, se ha bajado, entonces la gente es más cautelosa. Esa menor confianza del consumidor puede repercutir en lo que es el gasto interno y un crecimiento más moderado. Pero creo que es saludable que la gente empiece a ser más cauta respecto a las proyecciones futuras. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad aquí en Pensar Economía.